Continuamos con la tercera conferencia del ciclo Epilepsia de los grupos de educación en salud GES, propuesta educativa del Instituto Neurológico de Colombia. Hoy, con la conferencia denominada Aspectos psicosociales y emocionales de los pacientes con epilepsia, a cargo del psicólogo Julián Carvajal, psicólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en rehabilitación neuropsicológica de la Universidad CES. Bueno, nuevamente buenos días. Quiero pues exponerles algunos aspectos básicos sobre las condiciones sociales y psicológicas de personas con epilepsia, pero antes de ello me gustaría pues aclararles algo sobre la neuropsicología en vista pues de algunos comentarios que he escuchado de preguntas que le hacen a la doctora María Pía y a la doctora Nora. Los neuropsicólogos básicamente ofrecemos dos procedimientos: la evaluación neuropsicológica, que es un examen de las capacidades mentales de la persona, de la memoria, la concentración, la inteligencia, el aprendizaje, para determinar cuáles de las capacidades están buenas y cuáles están afectadas en personas que han tenido lesiones en su cerebro, trastornos en el neurodesarrollo o enfermedades de la vejez. Así me ofrecemos rehabilitación neuropsicológica, que son terapias enfocadas a mejorar o a ejercitar capacidades mentales deterioradas como problemas de memoria, de concentración, de lenguaje. Así que es importante que conozcan esta opción tanto de diagnóstico como terapéutica que hay, y en caso pues tal de que requieran pues comentarle a su médico neurólogo tratante que hay problemas de memoria o dificultades de aprendizaje, y él ya considerará la opción de que se haga una remisión oportuna a neuropsicología. Bueno, entonces los objetivos de la charla que vamos a trabajar son básicamente tres. Primero, reflexionar entre todos sobre algunos mitos y creencias y prejuicios o conceptos culturales que hay alrededor de esta enfermedad que es la epilepsia. Segundo, conocer algunas condiciones sociales de esta enfermedad. Y tercero, promover un mejor conocimiento de esta enfermedad para hacerle frente con mayor fortaleza y responsabilizarse de los tratamientos y del cuidado de sí mismo. Vamos a comenzar entonces con una serie de preguntas que quiero que ustedes intenten responder en vista de los conocimientos que han adquirido hoy con las charlas de las neurólogas, de las doctoras que expusieron antes que yo. Vamos a comenzar con esta. La epilepsia es A, una enfermedad psicológica; B, una enfermedad del cuerpo; C, una enfermedad del espíritu; D, se presenta por maleficios y castigos divinos. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? La A. Sí. La respuesta correcta es la B. La epilepsia es una enfermedad del cuerpo, mas no es una enfermedad del espíritu, ni se da por mal de ojo, ni por maleficios, ni por posiciones diabólicas, ni tampoco por una condición psicológica. Bueno, arrancamos bien, vamos a mirar esta. Las crisis de epilepsia: A, se producen en el cerebro; B, se producen en el corazón; C, se producen en el alma; D, se producen en los brazos y en las piernas, y por eso la persona puede caerse al piso y sacudirse. Exactamente, es la A. Ya como vimos en las charlas anteriores, es una enfermedad cerebral, una condición cerebral anómala que provoca estas manifestaciones. Vamos a mirar esta otra pregunta. Las personas con epilepsia: A, siempre tienen una pésima memoria; B, siempre tienen una inteligencia muy baja; C, nunca hablan bien; D, ninguna de las anteriores. Exactamente, ninguna de las anteriores. La persona con epilepsia puede tener unas capacidades mentales óptimas, adecuadas, y como ya les decía, en caso de que algunos tipos de epilepsia pueden deteriorar capacidades, y en caso de que esté presente, pues referirse a su neurólogo para hacer un examen de las capacidades mentales y contemplar los beneficios de una rehabilitación neuropsicológica. Miremos esta otra. ¿Cuál cree usted es la respuesta verdadera? Las personas con epilepsia: A, no pueden jugar cartas toda una tarde; B, no pueden escuchar música ni bailar; C, no pueden estudiar ni aprender cosas nuevas; D, no pueden permanecer solos en una piscina largos periodos de tiempo. Exactamente, muy bien, ahí hay acuerdo. Realmente,
La respuesta es porque es riesgoso tener una crisis en una piscina estando solo, ya que la persona pues pudiera ahogarse. Así que en los primeros meses del tratamiento, más aún en periodos donde hay unas crisis que se manifiestan con mucha frecuencia, la persona con epilepsia, pues ojalá cuando esté en piscina esté bajo supervisión de otra persona. Vamos a mirar esta otra. ¿Cuál de las siguientes situaciones es falsa? A. Un golpe muy fuerte en la cabeza puede ocasionar epilepsia. B. Un tumor en el cerebro puede ocasionar crisis epilépticas. C. Una infección en el cerebro puede causar epilepsia. D. Pertenecer a determinadas religiones puede ocasionar epilepsia. Exactamente, la falsa sería la D. Ninguna religión, así mismo como ninguna raza en especial, orientación cultural, musical, religiosa, no predispone a la persona para la epilepsia. Como vamos a ver, la epilepsia se manifiesta en todo tipo de personas sin importar su raza, su nivel cultural, su nivel escolar, en fin, todas estas condiciones sociales. ¿Cuál de las siguientes situaciones es verdadera? A. Si lleva varios días sin crisis, la persona con epilepsia puede decidir tomar más poquitas pastillas. B. La epilepsia puede contagiarse con la saliva. C. La persona con epilepsia debe tener consultas periódicas con un neurólogo. D. La epilepsia es una enfermedad muy nueva y afecta solo a personas pobres y analfabetas. Exactamente, sería la C. Hay que recordar que la epilepsia es una enfermedad del cerebro, por ende debe ser tratada por un neurólogo, más no por personas que no son del campo de la salud, llámese adivinos, brujos, etc. Es una enfermedad del cuerpo neurológica y que debe tratar un profesional del cerebro como es el neurólogo. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. La persona con epilepsia debe tomarse las pastillas a la hora precisa y la dosis indicada. B. La persona con epilepsia nunca debería tener hijos porque ellos la heredarían. C. Algunas personas con epilepsia son tratadas con cirugía en el cerebro. D. La persona con epilepsia debe cuidarse del trasnocho, la embriaguez y las drogas. Exactamente, sería la B, por lo que ya nos expuso la doctora Nora. Bueno, entonces estas preguntas, algunas de ellas parecen muy absurdas y parecen pues como poco racionales, pero realmente la epilepsia es una enfermedad muy antigua que por muchos años ha estado rodeada por prejuicios, por mitos, por creencias irracionales, que lo que han generado es que las personas con epilepsia hayan tenido un estigma a lo largo de su vida y a lo largo de la historia como tal. Por ejemplo, en la antigüedad, en países como China, Japón y Egipto, consideran a las personas con epilepsia como seres misteriosos. En Grecia y en Roma la consideran como una enfermedad sagrada, y en otros lugares del mundo como Egipto, Grecia, Mesopotamia, pues creían que la epilepsia se debía a una posesión demoníaca, a una condición diabólica. Los aztecas y los incas la asociaban con los dioses, y vemos cómo todas estas creencias a lo largo de la historia han hecho que la persona con epilepsia sea estigmatizada, sea discriminada y sea pues aislada incluso socialmente, en vista pues de que, como ven, a lo largo de muchísimos años han habido creencias erróneas y prejuicios en torno a las personas con epilepsia. Ha llegado a tal punto la discriminación de la persona con epilepsia que incluso se reporta que en la historia los esclavos que tenían epilepsia eran discriminados y no eran incluso utilizados para ningún trabajo. Como ya vimos, la epilepsia se consideró tanto una enfermedad divina como una enfermedad también diabólica por posesiones demoníacas, incluso hasta hace 500 años en la Edad Media. Si bien, como nos lo decía la doctora Dulcey, Hipócrates muchos años antes de Cristo planteó o relacionó la epilepsia con una enfermedad cerebral, fue únicamente a partir del siglo XIX, con la consolidación de la neurología, cuando se propuso definitivamente que la epilepsia era por causas cerebrales y no por causas divinas, diabólicas, demoníacas, como se había pensado a lo largo de la historia. A pesar de que desde el siglo XIX sabemos que la epilepsia es una condición neurológica, hay en países en los que todavía se sigue relacionando la epilepsia con condiciones mágicas y divinas. Por ejemplo, en países africanos y asiáticos como Camerún, Liberia, Senegal, se sigue relacionando la epilepsia con enfermedades divinas o con enfermedades contagiosas. Por ejemplo, en países como Uganda, es un país de África, la persona que tiene epilepsia
no comparte los mismos trastos, los mismos platos que el resto de su familia, ni la misma cuchara, es absolutamente aislada porque se piensa que puede ser contagiada por esa vía. En países como China y Estados Unidos, al hacer encuestas se veía como la gente no tenía interés en propiciarle oportunidades laborales a las personas con epilepsia y tampoco querían tener familia o verse emparentados con personas que tuvieran epilepsia. Incluso en Estados Unidos en el siglo pasado hubo leyes que prohibían a las personas o que anulaban matrimonios de personas que se casaban con alguien que tenía una epilepsia. Y al hacer estas encuestas en Colombia, se ve que la población en Colombia piensa que la epilepsia está siempre relacionada con el retraso mental o con una enfermedad psiquiátrica, lo cual, como ya hemos visto, pues no es verdadero. Hay un cambio que se ha tratado de instaurar en el lenguaje y es ya no llamar a la persona como una persona epiléptica, sino como una persona con epilepsia, ya que este término de persona epiléptica encasilla a la persona en una sola condición, en una enfermedad, como poniendo a girar toda su vida en torno a una enfermedad neurológica, pero realmente la persona con epilepsia no es un epiléptico, es una persona que tiene una enfermedad, pero que también es padre o es madre, es hermano, es amigo, es un trabajador. Realmente la idea no es encasillar a la persona con epilepsia, ya que esto generaría mayores discriminaciones, aislamiento, sino simplemente saber que es una condición médica que se puede manejar y que no encasilla o reduce la existencia de esa persona a una sola condición. Cabe entonces aclarar y afirmar que, como ya lo vimos, la epilepsia es una enfermedad tan antigua como la especie humana, no es algo nuevo, no es algo reciente, sino que es algo que nos ha acompañado a lo largo de la evolución, que es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes que existe y que afecta a las personas sin importar su raza, su sexo, su religión, su nivel social o su nacionalidad. Afecta pues indiscriminadamente a las personas independiente de todos estos factores. La epilepsia, en vista de que ha tenido todos estos estigmas sociales, toda esta historia con una amplia connotación mágica y religiosa, ha generado preocupación en las personas que tienen epilepsia. Y los estudios nos muestran que las mayores preocupaciones de las personas con epilepsia son dificultades para aceptar su condición médica, dificultad, temor a las crisis, temor al rechazo o al estigma social, y pérdida de confianza en sí mismo y pérdida de confianza en qué va a ser de mi futuro en vista de que tengo esta enfermedad. Otras preocupaciones de las personas con epilepsia son preocupaciones en el ámbito laboral, en cuanto a los efectos colaterales de los fármacos. Por tanto, es muy importante que siempre que ustedes observen alguna reacción adversa o algún efecto colateral de la medicación, lo discutan siempre con el neurólogo y no opten por interrumpir de forma brusca el medicamento, ya que, como vimos en charla anterior, esto puede ocasionar estatus epiléptico, que es una condición de la epilepsia riesgosa. También evidentemente hay preocupaciones en cuanto al desempeño sexual, en cuanto a la herencia y en cuanto a la relación de pareja y las crisis epilépticas. Pasa mucho que la persona con epilepsia, bueno, eso lo hablaremos más adelante en cuanto a las relaciones de pareja. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un diagnóstico de epilepsia? ¿Cuáles son las reacciones habituales que puede tener la persona que han diagnosticado o la madre o el padre de un niño que ha sido diagnosticado con epilepsia? Pues lo primero es incredulidad y temor de decir, mi hijo no puede tener esa enfermedad, o qué miedo porque yo conocí un caso de otra persona que le ocurrió esto y esto. La primera reacción que es esperable es esa, que haya una incredulidad ante el diagnóstico y un temor ante ello, y que en un primer momento se rechace el tratamiento, y es algo que se puede ver mucho habitualmente, que la persona diga, no, yo no tengo eso y definitivamente no me voy a tomar la medicación. Es algo que puede ocurrir, y ahí es cuando la persona va a buscar otras opciones diferentes a las médicas, que ya no quiere consultar con el neurólogo porque le dio un concepto y va o busca otros neurólogos o busca otras personas que no son del campo de la salud, como el adivino, como el brujo, pidiendo otro concepto, cuando ya vimos que la epilepsia no es una enfermedad psicológica, ni espiritual, ni demoníaca, sino que es una enfermedad médica neurológica. Otra de las reacciones que pueden ocurrir ante el diagnóstico es la ira y la búsqueda de culpables. Pasa mucho con los papás y el niño. Claro, como en la familia suya, su abuelo tenía, entonces ya por eso fue el que el niño heredó esto. Entonces es como buscar culpables ante esta condición que realmente es evidente que no tiene un culpable pues como tal. Y ya lo que se espera es que finalmente la persona acepte su enfermedad y la afronte con fortaleza para hacerla más llevadera y que los tratamientos sean más eficaces.
Algo que puede pasar con los niños, y es que hay algunos padres con epilepsia que tienden a sobreproteger al niño, a impedirle realizar muchas de sus actividades por tener una epilepsia, y lo que va a generar es que el niño se vuelva un individuo inseguro, con baja autoestima, que trate de aislarse, que siempre crea que necesita del otro para sus actividades, y eso pues va a generar adultos inseguros, con dependencia de otros, y que no tienen como una confianza en su desempeño como tal. Ahora sí entramos a lo de las relaciones interpersonales, a lo del buscar y encontrar una pareja y consolidar una familia. Como habíamos hablado, pues es probable que las personas con epilepsia tengan miedo de encontrar una pareja por temor a ser rechazados. Como ya hemos visto en la niñez, la persona con epilepsia puede ser rechazada por sus compañeritos del colegio, por su profesora, por todas estas creencias que vimos de que puede ser una enfermedad contagiosa, de que está poseído, de que le echaron un mal de ojo. Entonces, como el niño fue rechazado en la niñez, cuando crece y es adulto y quiere buscarse una pareja, puede tener ese temor de que lo vuelvan a rechazar. Así que pueden haber ciertos miedos y temores a la hora de conseguir una pareja y consolidar una familia. Asimismo, las creencias de que siempre la epilepsia va a ser transmitida a mis hijos, puede hacer que algunas personas se abstengan de consolidar una familia, pero ya como vimos con la doctora Nori y con la doctora María Piedad, hay algunas epilepsias que son hereditarias, más no otras. Otra de las situaciones que se puede ver a la hora de buscar una pareja es el enmascaramiento de la enfermedad. Es decir, si la persona tiene una epilepsia y empieza a salir con una persona que puede ser su pareja a futuro, trata como de ocultar la enfermedad, como de enmascararla, lo cual va a generar estrés, tensión, ansiedad, nervios que van a perjudicar finalmente la relación. Así que es importante siempre dejar en claro esta condición, tratando de desmitificar y de anular todos estos mitos religiosos, mágicos, que ya vimos pues que generan un estigma y un temor a esta enfermedad que no es sano. A pesar de estos temores y de estas dudas, la persona con epilepsia puede establecer relaciones afectivas y puede consolidar una familia sin el temor de que va a transmitir esta enfermedad a sus hijos. A nivel laboral, el trabajo también puede ser otra fuente de angustia para la persona con epilepsia. ¿Qué es lo que ocurre? Hay personas con epilepsia que debido a su enfermedad en el colegio las aíslan, las dejan a un lado, los compañeros los rechazan o la profesora decide que no le va a exigir mucho porque como tiene una epilepsia muy probablemente no va a aprender. O niños que tienen muchas crisis y que por tanto son retirados del colegio por esa misma condición. Entonces, en vista de que las personas con epilepsia en muchas ocasiones no tienen oportunidades educativas óptimas, pues si no han estudiado y si no han hecho un buen bachillerato y en fin, van a tener pobres o pocas probabilidades laborales a futuro. Y también se ha visto que la epilepsia genera discriminación laboral de parte del empleador, que de pronto no emplea a una persona únicamente por esa condición de la epilepsia, a pesar de que ese trabajo no ponga en riesgo su vida, su integridad y que lo pueda hacer de una manera óptima. Como ya hemos hablado en las otras charlas, hoy por hoy hay una ley que se llama la ley antidiscriminatoria para personas con epilepsia, y uno de los puntos de esa ley nos habla de que un empleador no puede despedir a su empleado porque tenga una epilepsia, sabiendo que el médico ha certificado que esa persona, a pesar de su enfermedad, puede desempeñarse en ese cargo. Así que es una herramienta legal que permite sustentar que la persona con epilepsia puede desempeñarse en muchos empleos siempre y cuando su enfermedad no le interfiere y no se ponga en riesgo su vida. Hay unos deberes que tenemos los profesionales de la salud como tal para las personas con epilepsia. El primero de ellos es que siempre debemos darle a la familia del paciente una explicación detallada de su condición, en qué consiste la epilepsia, cuáles son las opciones terapéuticas que hay y cuáles son los cuidados que debe tener. En ningún momento el profesional de la salud debe realizar restricciones exageradas en vista de la enfermedad, ya que eso quitaría independencia y autonomía al paciente. Las restricciones de qué es lo que puedo hacer y qué no puedo hacer por tener una epilepsia siempre se deben dialogar con el neurólogo y quedar muy claro el por qué sí y por qué no puedo hacer dichas actividades. Otro punto importante es que siempre se debe enfatizar en la adherencia a los tratamientos.
es muy importante que siempre sigan las recomendaciones del neurólogo en cuanto a los horarios de la medicación y la dosis adecuada, ya que por más buena que sea la pastilla que se estén tomando para la epilepsia, si no siguen los horarios o si no siguen las dosis, no va a tener buena eficacia el tratamiento. Así que es muy importante que ustedes, si tienen la enfermedad o si tienen familiares que tengan esta condición, sepan que ustedes deben responsabilizarse del tratamiento para esta enfermedad. No es responsabilidad únicamente del neurólogo, sino que ustedes también juegan un papel muy importante a la hora de responsabilizarse tanto de los medicamentos como de los cuidados que deban tener de sí mismos. Es muy claro pues que siempre debemos utilizar un lenguaje sencillo, claro y adecuado pues a las personas que tienen esta enfermedad, de manera que les quede a ustedes todo muy claro en cuanto a esta condición. Hay varias soluciones a esta problemática social de la epilepsia como tal. Una de ellas es favorecer la autoestima de la persona con epilepsia, reconocer que a pesar de que tiene una enfermedad, esto no está asociado a un retraso mental, ni a una enfermedad psiquiátrica, ni a un estigma social, ni mucho menos decirle epiléptico, ya que como vimos eso reduce la existencia de la persona a una sola condición y se desconoce en otras, así que es muy importante siempre promover la autoestima de las personas con epilepsia. Segundo, formar los grupos de epilepsia. Ya saben que en el Instituto Neurológico tenemos un staff o una junta médica donde nos reunimos los lunes y los viernes, varios profesionales a discutir casos difíciles para ofrecerles unas mejores opciones de tratamiento. Tercero, la investigación. A medida que va avanzando la investigación se van ofreciendo nuevas alternativas tanto diagnósticas como terapéuticas para personas con epilepsia. Esos estudios nunca se detienen y siempre siguen avanzando. Y el último punto es capacitar a la comunidad, que es lo que venimos haciendo en el instituto, ya que como vimos esta educación, los dota a ustedes de herramientas para hacerse o aportar ustedes mismos a que se realicen unos buenos tratamientos, unos buenos cuidados de sí mismos y también en la parte legal para que logren tener algunas herramientas y resolver algunas dudas también. Ya habíamos tocado este tema parcialmente en el proyecto de ley, como les decía, es el proyecto de ley antidiscriminatorio para personas con epilepsia, ley 1414 del 11 de noviembre del 2010. Esta ley toca varios puntos, nos habla del ámbito laboral, como les decía, si la persona con epilepsia está certificada por un médico de que puede desempeñarse en un trabajo, no podrá ser despedida argumentando que tiene una enfermedad neurológica. Asimismo, también esto va para las EPS, donde una EPS no puede negar un tratamiento a una persona con epilepsia, ni tampoco puede negarse a recibirla en el sistema de salud por tener esta condición. También esta ley busca realizar una educación masiva, educar a la comunidad sobre esta enfermedad, que como vimos es una enfermedad neurológica muy frecuente que afecta a muchas personas y que no solamente afecta a la persona, sino también a sus familiares, a su pareja, a sus hijos. También la dotación para la atención suficiente a las clínicas y hospitales y la educación a los pacientes y a los cuidadores. Entonces es muy importante que se informen sobre esta ley, que la lean, que la revisen y que bajo ninguna circunstancia pues dejen vulnerar sus derechos ni vuelvan a caer en los estigmas que ya vimos que eran de hace 3000 años y que no podemos volver pues como a lo mismo. Finalmente quiero mostrarles esta Declaración Universal de los Derechos Humanos realizada en 1948, donde dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotadas como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es decir, la persona con epilepsia no es diferente, no es distinto, es también igual a nosotros. Básicamente entonces ustedes deben llevarse el día de hoy 2 tareas para la casa. La primera es que cada uno de ustedes debe responsabilizarse de hacer un cambio social, es decir, de en su entorno social, familiar, laboral, dejar en claro que la epilepsia no es una enfermedad diabólica, demoníaca, por maleficios ni divina, sino que es una enfermedad neurológica y que por tener esa enfermedad no necesariamente tengo un retraso mental o una enfermedad psiquiátrica, no. Puedo ser una persona absolutamente normal, puedo tener un empleo como cualquier otra persona, establecer una familia y no puedo ser aislado ni tener estigmas por tener esa enfermedad. Así que la primera tarea para ustedes es generar ese cambio a nivel social, que se empiece a desmitificar la epilepsia, que se empiece a considerar o que se siga considerando como una enfermedad neurológica, más no como algo diabólico, y que se empiecen a quitar todos esos estigmas y todas estas creencias que hay alrededor de la epilepsia, que lo que le han hecho es un daño a las personas que tienen esta condición.
Y la segunda tarea para ustedes es que siempre se deben responsabilizar de su propio tratamiento. Como les decía, el neurólogo no es el único responsable de darles a ustedes tratamiento. Ustedes deben seguir las recomendaciones del neurólogo, tomarse la medicación a la hora que es, la dosis indicada y cuidarse de los factores de riesgo que el neurólogo les indica, como la deprivación de sueño, el consumo de licor, el consumo de sustancias psicoactivas. El éxito del tratamiento depende no solo del neurólogo y de la buena calidad de la medicación, sino también del cuidado que ustedes mismos ejerzan de sí mismo y de las recomendaciones que las logren seguir como tal. Así que esas son las dos tareas que ustedes deben o que esperamos que ustedes cumplan luego de salir de estos grupos de enseñanza. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de responder algunas de las preguntas. Desafortunadamente, algunas no las puedo responder porque son más del campo de la neurología, así que sería más conveniente tratarlas con la doctora María Piedad o con la doctora Nora. Y hay otras que aluden a los niños y esas las podrán aclarar con la doctora María Teresa en la charla que sigue justamente sobre el manejo de niños con epilepsia. La primera pregunta es sobre el delirio de persecución. Hay epilepsias que tienen síntomas psiquiátricos, como alucinaciones, como delirios, como trastornos de comportamiento. En ese caso, el profesional indicado para evaluar y manejar estas dificultades es un psiquiatra. En el Instituto Neurológico, dentro de la Junta Médica de Epilepsia, hay un psiquiatra que atiende pacientes con epilepsia. Así que si hay síntomas, como les digo, de trastornos del pensamiento, del comportamiento o de la sensopercepción, como alucinaciones, que escucha cosas que no escucha nadie más o que ve cosas que no están allí, el profesional indicado en este caso sería el médico psiquiatra. Otra de las preguntas es sobre las condiciones laborales. Preguntan que si el empleador debe exigir la evaluación neuropsicológica y la evaluación neurológica. Quien determina el nivel de discapacidad de una persona con alguna enfermedad es el médico laboral. El médico laboral envía una serie de exámenes como la evaluación neuropsicológica, la evaluación neurológica, la evaluación por psiquiatría, y es él quien determina qué nivel de discapacidad tiene esa persona y para cuáles trabajos es apto o no para realizar. Así que esta decisión, como les digo, no la toma neuropsicología ni neurología, sino una suma de exámenes que finalmente es el médico laboral quien dictamina el nivel de discapacidad y qué empleos podría o no tener una persona con epilepsia. Otra de las preguntas, creo que ya la tienen muy clara, que me preguntan que si la epilepsia puede ser por una causa demoníaca. Ya como lo revisamos, pues esto hace parte de los mitos y de las creencias que han generado un estigma, pero que ya tenemos que empezar a eliminar y saber que la epilepsia es una enfermedad neurológica, más no por causas divinas. Otra de las preguntas alude más o menos a estos mismos mitos y nos dice que si mojarse acalorado provoca epilepsia. Como vimos ya con las charlas de neurología, las causas de la epilepsia no son estas, sino causas cerebrales, como malformaciones del neurodesarrollo, tumores y otras afectaciones que generan dificultades o alteraciones a nivel de la electricidad del cerebro. Hay otra pregunta que habla sobre que si hay un olor característico al iniciar las crisis. Hay unas crisis denominadas crisis uncinadas, cuya aura o cuyo inicio es a través de un olor que el paciente describe y que posteriormente pasa la crisis. Es, digamos, ya una manifestación de que hay una crisis epiléptica y es lo que se denomina comúnmente como un aura. También hacen una pregunta que si el paciente con epilepsia debe tener tratamiento neurológico y psicológico. La respuesta es que el abordaje de una persona con epilepsia debe ser un abordaje interdisciplinario. El paciente con epilepsia ojalá cuente con la supervisión y con el trabajo de varios profesionales de la salud. Es importante el neurólogo, pero si la persona tiene a su vez, aparte de la epilepsia, síntomas depresivos, problemas a nivel social, familiar, pues es importante que cuente con un acompañamiento por psicología. Asimismo, si por la misma epilepsia tiene unos problemas de memoria o de concentración, el acompañamiento ahí sería por neuropsicología. Y como habíamos hablado, si hay síntomas de tipo psiquiátrico como trastornos del pensamiento, de la sensopercepción, el acompañamiento es por psiquiatría. Así que dependiendo de las condiciones de la persona con epilepsia, se le hará un acompañamiento y un seguimiento por diferentes profesionales de la salud.
Otra de las preguntas es que si la epilepsia se puede tratar con cirugía o no, aludiendo pues a las preguntas que hacíamos al principio. Les recordamos que sí, que la epilepsia se puede tratar con medicación, pero también con dietas y con tratamientos de tipo quirúrgico. Hay también otra pregunta en cuanto a cómo hacer para comunicarle a personas de la familia que se tiene esa enfermedad. Yo creo que hay que ser claros en este tema y hablar con la verdad, decir que se tiene esta condición, pero a su vez explicar y, como les digo, desmitificar que no por esto voy a perder la memoria, o que no por esto tengo una enfermedad mental, o que no por esto tengo una condición divina. En fin, es tratar de hablar con la verdad con sus familiares y, como les digo, comenzar a generar ese cambio social, ese cambio en la percepción social de la epilepsia que desmitifique todas estas creencias irracionales que se han presentado a lo largo de la historia. Como les decía, las otras preguntas no son de mi campo y quizá muchas de ellas las puedan consultar ahorita con la doctora María Teresa en la conferencia sobre el manejo de niños con epilepsia. Muchas gracias.